Bueno, esta noche quiero hablar y esclarecer, si podemos, o quizás confundir más, esa famosa afirmación que tienen muchos que salen en la televisión y que dicen que son apóstoles. Y pues, ¿cuántos de ustedes han oído eso? Al apóstol Rolando. Reverendo es interesante, es un título. Podría explicar eso también porque son títulos en la iglesia, de que hay hermanos de que se los atribuyen a sí mismo. Y estaba pensando en la lectura que hicimos la semana pasada, porque estamos en el capítulo 15 de 1 Corintios, que habla de la resurrección de los muertos. ¿Tiene frío? Tenemos la puerta abierta, así que ojalá que se componga. Y no, si no les molesta, no me molesta a mí tampoco. Estoy bien. Pero sí hay bastante gente que utiliza títulos bien grandes dentro de la iglesia. El título de reverendo no es un título que se utiliza dentro de la iglesia, sino que es un título que el gobierno da, viene de fuera de la iglesia. El título profesional, por ejemplo, si alguien estudia y logra alcanzar, como en este caso que hablaba la hermana de Temis, que se ha doctorado. Uno le dice abogada, pero en realidad es doctor. La palabra doctor es alguien que es doctor, alguien que ha sido doctrinado, adoctrinado en cierta disciplina. Entonces pues se le llama doctor, alguien que ya amaestra esa profesión. Entonces cuando en la iglesia ese título de reverendo es un título profesional que el gobierno le ha dado a los que estudian para hacer el trabajo de comillas religioso, y pues se le llama así, se le llama reverendo. En El Salvador reverendo es otra cosa. Sí, y aquí es, pero aquí en inglés reverend es un título que es dado solamente a los que dirigen una iglesia y que han ido a estudiar, que han sido ordenados en la iglesia. Eso es un título. Yo nunca utilizo eso a menos que lo pongan en la carta. Cuando ustedes me piden carta de inmigración, yo sí le pongo Reverend Nelson Fuller, porque va para el gobierno, pero no lo utilizo en la iglesia, porque eso es lo que va a decir, soy reverendo, ¿qué me van a decir? Entonces, yo no utilizo eso porque entre los latinos es una broma. Pero cuando es formalidad, yo voy a la corte y me preguntan, what is your title? Por ejemplo, cada vez que yo caso a alguien aquí, hay una sección donde me dice, pongo mi nombre y me dice qué título tiene, me pongo Reverend. Eso es lo que yo utilizo. Pero son papeles legales, ¿verdad? Entonces, pero aquí, y hay hermanos que sí lo utilizan en la iglesia, de que les digan eso, eso es reverendo fundamental. No, así no me puso mi mamá. A mí mi mamá el nombre me puso Nelson Fuller. Entonces, yo sí quiero que me conozcan. No es humildad, pero tampoco quiero ser presuntuoso. Es presumir de cosas que no hay necesidad. Ese es un título que viene de afuera. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Que debe ser utilizado correctamente para las cuestiones legales. Si voy a la corte, por favor de su nombre y su título. Nombre y título. ¿Okay? Y muere. Pero aquí en la iglesia no hay necesidad. El hermano me dice, estoy contento con eso. No, uno solo me dice Nelson, y mi mujer que me dice, ¿cómo es? Gordo. No me gusta. Yo también le digo, gordo. Se siente más que le diga uno gordo. Es gordo. Entonces son títulos. En la iglesia hay 5 títulos que da la Biblia para las diferentes funciones que hay dentro. Y comienza con apóstol, sigue con profeta, evangelista, pastores y maestros. Son los títulos que hay.
Entonces, y a mí me preguntan, ¿qué usted hace? Yo prefiero decir, no, yo trabajo de pastor. Yo nunca digo soy pastor. Yo trabajo de pastor. Eso es lo que hago. Pero está dentro de esos 5 títulos que surgen dentro de la iglesia. ¿Ok? Entonces, en la iglesia alguien puede ser apóstol, alguien puede ser profeta, alguien puede ser evangelista, alguien puede ser pastor o maestro. Depende qué hace dentro de la iglesia. Pero, debido a que es el primero de todos, ¿cuál es? Apóstol. Es un titulón, pero algo. Y estos predicadores que veo en la televisión se lo atribuyen bastante porque no hay un título más grande en la iglesia que apóstol. ¿Ok? Es el primero. Entonces, a mí lo que me causa risa es de que no buscan estos hermanos un título más sencillo para describirse a ellos mismos que apóstol. Digo, ¿por qué razón? Y creo, supongo, que es porque quieren afirmar su autoridad en la iglesia, quieren decir soy alguien. Eso es lo que creo que tienen esas presunciones de grandeza los hermanos predicadores en sus mentes. ¿No? Y el otro día platicábamos con Josué, ¿no? Me decía de que cuando él era pequeño y joven, pues iba a unas reuniones donde había puros líderes de la iglesia y cuando llegaban ellos casi no les hablaban, solo hablaban con otros, hasta que se daban cuenta que la hermana de él es médico, pues. Entonces, le ponía atención. Entonces, hay mucho de ese orgullo en la iglesia. ¿Cuántos ustedes han conocido a alguien que se la cree porque es pastor, porque predica, o que no, es tonto, ¿no? Pero hay ese orgullo, por eso mucho, debido a ese orgullo, creo yo, hay hermanos que se llaman apóstoles. Entonces, porque quieren esa grandeza, esa autoridad, esa influencia y sobre todo ese respeto. Y se han equivocado porque el título no da respeto a nadie. El respeto se gana y no se impone. ¿Estamos de acuerdo con eso? El respeto sí. Por eso para mí es importante. Si mi nombre, Nelson Funes, es suficiente, eso es todo lo que necesitamos. No necesito restregarle nada, ni usted tampoco, si tiene título, me tiene que restregar a mí, porque es el amor y el respeto el que importa. ¿Ya? ¿Sí, hermano Juan? Pero apóstoles ya no hay. Sí hay. Ya voy a explicar. ¿Sí? Sí, ya voy a explicar. De acuerdo a la Biblia voy a explicar. Porque me sorprendió este pasaje que leí de San Pablo. No había mirado. Y voy a sonar como lo que dio la televisión, tú de revelación. No, me sorprendió esto de la Biblia. Y está en capítulo 15. Capítulo 15. No, 1 Corintios 15. Estamos en 1 Corintios 15. Estamos en 1 Corintios 15. ¿No están aburridos todavía? Ustedes saben, hermano, a mí me preocupa. Yo siempre hago esa pregunta porque a mí me preocupa. No hay peor cosa que un predicador aburrido. Mejor dicho, hay un predicador aburrido, no es predicador. Un maestro aburrido no es maestro. El maestro tiene que estar emocionado con lo que le enseña. Y el predicador tiene que estar emocionado con su tema que está trayendo. Entonces, cuando uno está emocionado, no hay necesidad de que nadie se aburra. Cuando uno está aburrido, se imagina de los demás. Entonces, para mí, el día que usted esté aburrido, levante la mano y dígame, hermano, ¿qué aburrido está usted? Y yo voy a ver cómo hago, si bailo, si canto, y me quito la camisa. No sé cómo hacer. No aburrir. Capítulo 15, 1 Corintios. Verso 3. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, ¿por qué? Por sus pecados, conforme. Qué hermoso el pasaje, ¿verdad? Cristo murió, ¿cómo dice? Por nuestros pecados. ¿Ustedes creen que sus pecados ya están cancelados? Sí, Cristo murió por nuestros pecados. Número 4, ¿qué dice? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Y que apareció a quién? A Cefas. Después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros duermen. Después apareció a Jacobo. Después, ¿qué dice qué?
a todos los apóstoles. ¿Se dieron cuenta ustedes de esa diferencia? Dice que le apareció a los 12 y luego a todos los apóstoles. Interesante. Es bien interesante esto. ¿Por qué razón? Porque San Pablo aquí hace la diferencia entre los 12 y los apóstoles. O sea que habían más apóstoles que los 12. Obviamente. La palabra apóstol es así como la leemos, o está diferente en hebreo. No, es apóstol, es una transliteración. El griego es apóstol y se transliteró al español, se metió como apóstol. Y significa simplemente enviado. Alguien que ha sido asignado para llevar un mensaje. Eso significa. Eso es un apóstol. Y creo yo que se refiere a los 70 en el libro de Lucas, cuando dice que Jesús asignó a otros 70 y los envió, los apostoló a predicar en las aldeas antes que él llegara. ¿Me están siguiendo o ya se lo ven? Entonces, mire, voy a decir el pasaje, vamos a ir a Lucas para que vayamos entendiendo un poquito mejor, porque sí quería hablar sobre esto de los apóstoles, capítulo 9. Capítulo 10, perdón, capítulo 10. 10.1. Lucas 10.1. En el teléfono, busquen ahí, si no tienen teléfono, pues oye. Consiga 10.1, hay unos bien bonitos y bien baratos. Increíble cómo han bajado los precios en los teléfonos. Sí, han bajado. Hay unos, pero otros no siguen caros, pero los más baratos hacen el trabajo. Sí, no hacen el trabajo. 10.1 de Lucas, ¿qué dice? Después de estas cosas, decidió el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les da a ellos las mismas instrucciones que le dio a los 12. Por eso dice, designó el Señor también a otros 70. O sea que aparte de los 12 en el ministerio de Jesús, habían otros 70 que le ayudaban. Y envió 35 parejas de 2 personas. Las parejas, porque no hay parejas de 3. Entonces, esto creo que es lo que se refiere San Pablo cuando dice que cuando Jesús resucitó de los muertos, le apareció a los 12 que le había designado, pero luego le apareció a los otros apóstoles. Y si leemos en Romanos capítulo 16, miren conmigo, Romanos capítulo 16. ¿Tienen estudio bíblico, hermanos? Romanos capítulo 16. Entonces va a tener un poquito más vamos a tener un poquito más de claridad. Versos 6, 16, 6 y 7. Romanos 16, 6 y 7. ¿Lo tienen? Dice, leamos juntos, dice, saludar a María, la cual ha trabajado mucho entre nosotros, entre vosotros. 7, saludar a Andrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. ¿Qué está diciendo el pasaje? Andrónico y Junias eran una pareja. Andrónico era el hombre y Junias era la mujer. Y dice, ellos son muy estimados entre los apóstoles. Entonces, aquí que había un grupo de apóstoles en Roma y Junias era mujer y era considerada apóstol. Era apóstola. Entonces se puede decir eso. Pero hay una mujer que es apóstol en la Biblia. Entonces, aquí claramente San Pablo dice que hay un grupo aparte de los 12 que son apóstoles. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos grupos? En primer lugar, quiero decir que los 12 es un grupo exclusivo al que nadie puede pertenecer porque solamente son 12.
es un grupo limitado, que está limitado a 12 personas. No caben más ahí. Entonces, los predicadores que vemos en la televisión que dicen, yo soy apóstol, ahora en día nos confunden y no explican lo que yo les estoy explicando, que ellos no están en ese grupo de los 12. Ellos se creen que son igual que San Pablo, igual que Pedro, igual que Juan, que Jacobo, que Mateo, que son los hijos de Zebedeo. Ellos piensan que son igual que esos 12 y no nos explican que son del otro nivel más bajo, el otro nivel chusmita. ¿Me entienden? Pero nos hacen creer, oh, yo sí soy de ese grupo. No. Entonces ya no existe. ¿Por qué? Porque este grupo exclusivo tenía ciertas características. Mire, para ser apóstoles, esto es lo que se requería. Miren, Hechos capítulo 1, capítulo 12, perdón, se requería esto. O sea, siempre que hablemos del apostolado, tenemos que preguntar, decir lo siguiente. Hechos 1, si quieren. Y oigan esto que les voy a decir. Los 12 son apóstoles, todos. Pero no todos los apóstoles son los 12. ¿Ya? Y en estos días, lo que aparece en televisión dice, yo soy el apóstol Nelson Funes, nos están queriendo decir, oh, yo fui constituido. Lo que nos están diciendo y nos quieren aplicar la regla, nos quieren decir que ellos son privilegiados y tienen los mismos poderes o privilegios que tenían los 12, y no es así. ¿Por qué? Porque los 12, estas son lo que ellos tenían. Mire, capítulo 1, ¿lo tienen? Dice en el verso número 16, Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que aprendieron Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio de los 12, Judas. Pues, con el salario, y nos cuenta que se mató y se cayó de una rama, se ahorcó, y después que se cayó se le partieron todas las entrañas. Verso número 21. Es necesario, pues, ¿qué dice? Que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho ¿qué? Testigo de nosotros, Jesús. Entonces, ¿qué era necesario, qué era el requisito para ser el nuevo apóstol? Haber caminado con Jesús y ver la resurrección. Haber presenciado el ministerio de Jesús, su muerte y su resurrección. Ya no digamos su enseñanza. Entonces, ese es un 2. Miren ustedes en el capítulo número 4 de Marcos. Capítulo, ¿qué es? Número siempre me equivoqué. El capítulo 3 de Marcos, el verso número 13. Marcos 3:13. ¿Estamos entendiendo? Sí, pastor. Preguntas. ¿Está aburrido? ¿Ustedes están cansados? Está bien. Ahora entraba entre ellos. Sí, ya voy a explicar por qué San Pablo es de los 12, no es del resto. Pablo es de los 12. Y creo que aquí es importante explicarlo antes que leamos esto de Marcos. Les voy a explicar bien por qué Pablo es de los 12. Aquí en el libro de los Hechos están queriendo elegir a uno y eligieron a Matías, pero lo eligen cuando no está la presencia del Espíritu Santo. Y después vemos que esa no era la voluntad de Dios, porque el Señor ya tenía al reemplazo de Judas, y es Dios quien lo llama y se le aparece. Y yo voy a explicar por qué. Leamos Marcos. Leamos Marcos. Mira lo que dice, capítulo 3, verso número 13. Después, ¿qué dice? Subió al monte, llamó así a los que él quiso y vinieron a él. ¿Y qué dice? Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Y
que tuviese autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y aquí están los nombres. Por nombre. Primero es Simón, Jacobo hijo de Zebedeo, Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó poner, esto es hijo de Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote el que le entregó y vinieron a casa. ¿Y qué hicieron ellos? No sé. Bueno, hay un libro que cuenta y que trata de explicar por dónde se fueron, pero nadie sabe con certeza. No hicieron ahora. ¿Cómo no? Si salieron por todo el mundo. No aquí en América, pero fueron, por ejemplo, a India. Hay una iglesia que es viejísima y es de Santo Tomás Apóstol. Entonces se cree que fue Santo Tomás quien estableció ahí en India, pero no se sabe más. Solo se sabe lo necesario. Y lo que el único apóstol de quien más sabemos es de Pedro, Juan y Pablo. No, porque solamente eran 3 iglesias poderosas en el Nuevo Testamento. Cuando se formó el Nuevo Testamento era la de Pedro, la de Juan y la de Pablo. Eran los judíos convertidos y gentiles. Ellos se quedaron en ese territorio. Sí. Todos los demás fueron el resto del mundo acreditado. Pero aquí es importante la palabra estableció. Fue Jesús mismo quien lo escogió para que estuviesen con él. Entonces, cuando eligen a uno que sustituye a Judas, dicen que haya estado presente con Jesús. O sea, era importante haber caminado físicamente con Jesús de Nazaret, haber presenciado sus milagros, haber oído sus palabras. Eso debe ser bien bonito. Eso debe ser bien bonito. Haber estado ahí. Pero eso es requisito para los 12. Los demás pues recibieron algo de poder y los envió a los 70, pero no eran con Jesús como que estaban con él día y noche. Dormían con Jesús, despertaban con Jesús, caminaban con Jesús, habían dejado casa, hermanos y familia por seguir a Jesús 3 años. Esos 70 que habla la Biblia también estaban cuando recibió el Espíritu. Sí, ahí está. Porque después de esos 70 se hicieron 500 más. Y después de los 500 se hicieron 3000 y así la iglesia empezó a crecer. Pero ustedes se imaginan caminar con Jesús. Más esa experiencia, por ejemplo, cuando Pedro ve a Jesús caminar en el agua y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya con allí. Y Jesús le dice: ven. Y empieza a caminar y entonces tiene miedo y comienza a hundirse. O sea, esas experiencias que no se olvidan. Y que la verdad es que no hay que ser como Pedro porque a nosotros nos pasa lo mismo. ¿Cuántos de ustedes se han hundido muchas veces y han tragado agua? Y el Señor los ha sacado de ahí como sea. Sí, nos pasa. Entonces, esos 12 son muy privilegiados en ese sentido de que nadie más puede repetir esa experiencia que ellos tuvieron. Y esa experiencia con Jesús, el haber sido llamado por Jesús, haber sido establecido por Jesús y haber sido enviado por Jesús mismo, los hace a ellos un grupo selecto, limitado y exclusivo que nadie más puede participar. A tal punto que en la Nueva Jerusalén hay 12 piedras que son el fundamento de esa ciudad con los nombres de cada uno de ellos. No, Pablo. Entonces, pero Pablo no caminó con Jesús. Sí, pero la cosa, esa muy buena pregunta, ¿no? Entonces, ¿por qué es Pablo apóstol si no ve a Jesús? Lo que creemos es lo que San Pablo nos dice. Primero, se le apareció Jesús en el camino a Damasco. Y después Pablo nos dice que lo llevó a las montañas de Arabia y le reveló el Evangelio a él de una forma personal. O sea, que Pablo es superior a los 12 en el sentido de que no vio a Jesús físicamente y anduvo con él, pero sí recibió la instrucción del resucitado. Sí, del ya glorificado del Señor Todopoderoso. Por eso es que dice de que él fue al tercer cielo
y vio cosas que ojo nunca ha visto ni oído oír, pero que no puede revelar. Y para no jactarse y creerse más que los 12, le fue dado un aguijón, un demonio, se cree, o una enfermedad, o una debilidad que le recordaba de que era un ser humano escogido por Dios. Pero San Pablo es el mayor de todos ellos. Yo diría, el papá del pobre. ¿Sería por el conocimiento que tenía Pablo antes? Porque No le escoge por eso. ¿Le habría ayudado a Pablo este conocimiento? Sí, porque la elección de Pablo ocurre antes de que él nazca, y por esa elección él va a estudiar, no es porque él estudie que lo escoge. Sino que él estaba estudiando porque le iba a hacer. Porque había sido escogido del vientre de su mamá. Sí. Sí. Y por eso Pablo, lo que ahora soy, dice, lo debo al Señor y a la elección que me ha dado. Y eso lo hace apóstol del número de los 12. Y todavía superior a ellos porque se le apareció que ha resucitado. No humano como nosotros somos 11. ¿Entendemos? Entonces, el otro nivel, déjeme decirle así, el nivel chusmita, el otro nivel es el nivel de Junias, es de los 12, el de que quizás estos predicadores que dicen que son apóstoles, que yo lo dudo porque son bien rateros, son sinvergüenza también, ¿entendés? Pero dicen que son apóstoles, vemos la duda. Pero ese nivel es el que está. ¿Y cómo sabemos que hay mismo apóstol en estos días? Pongamos, nosotros los bautistas le llamamos con otro nombre a ese ministerio: misionero. Misioneros que van a otro lugar y abren una iglesia. Pero no es aquel 12 que da doctrina y que su palabra es pesada en la iglesia y que es palabra de Dios. No es. Este nivel chusmita sigue a estos 12 que dan doctrina. Lo que ellos dicen es la ley de la iglesia, que no es papal. Papá en su viaje también tiene una subdoctrina que se llama, ¿cómo le dicen eso? Cuando el Papa habla ex cátedra, es de que él va a hablar palabra de Dios en ese momento. Es lo mismo que dice los mormones con esos apóstoles que tienen, que él recibe revelaciones de Dios y determina qué es lo que dice mormón va a hacer. Diabólico, demoníaco eso. ¿Cuántos papas va a decir para mí? El último papa, perdón a los católicos, que soy católico, el Papa Juan Pablo II, ustedes lo recuerdan, él fue el último que habló ex cátedra para decir que la Virgen María había resucitado. ¿Cuándo puede decir eso? Y lo dijo palabra de Dios, que hoy se convirtió en la Asunción de María, se convirtió en palabra de Dios en la iglesia. Eso no es posible, eso es una herejía, eso es mentira, eso es diabólico. María no ha resucitado, Cristo ha resucitado, es lo que dicen los apóstoles, se le apareció a los apóstoles. Pero que como era Mariola, el hombre quería exaltar eso y lo puso ahí. Eso no es verdad. Es verdad. Entonces, estos apóstoles, estos evangélicos que dicen que son apóstoles, también están en esa misma silla. Quieren ellos decir palabra de Dios y cuando alguien les contradice, dicen, no, está equivocado. Eso está equivocado. Yo no lo voy, no pierdo el tiempo. A veces he escuchado que dicen cada cosa y digo, no lee la Biblia. Es por eso que les decimos a ellos que ya no hay apóstoles. Sabemos que sí hay, pero nosotros para hostigarlos y decirles que no son, les decimos, no, en serio, yo lo he hecho. Yo le dije en Los Ángeles, yo lo dije una vez, apóstol, tú. Pero sí, es que uno quiere ser los celos de Dios, celos del Señor cuando alguien se expresa de cierta manera. Bueno, aquí aprendemos y de aquí sabemos de cómo están las cosas, ¿no? Sí, yo también, por ahí, hermano, una vez fui a una reunión de pastores, ¿verdad? Llegan dos muchachos, 30, 35 años. Muchachos, digo, ¿por qué tengo? Chorro de años. Y cuando llegan sentados en mi mesa, y en serio, y hay otro pastor ahí, dice, hermano, me estaba en la mesa pidiendo consejo. Le dice, hermano, le dice, pastor, tengo 4 años en esta iglesia y tengo unos hermanos en contra y estoy a punto de renunciar porque no los aguanto.
Y están esta pareja, hombre y mujer, casados, que vienen de esta iglesia donde ellos están siendo aprendices de apóstoles. Entonces yo me senté, como me gusta bromear, ¿cómo está en ambiente? Le dice mi hermano, esos dos, corran de la iglesia. Son tropiezo a los demás. Yo como apóstol impongo mi autoridad. Entonces yo le digo, perdón hermano, pero contrario hermano, no lo corra. Tenga paciencia, Señor, no estamos guiando a usted para que aprenda. Déjalo va a quitar encima, espérense, porque a mí ya me pasó. ¿Ah? Y el hermano solo me quedó viendo, entonces vi que se molestó. Y seguí hablando así. El hermano le dijo, ¿cómo es eso de apóstol? Hay apóstoles chiquitos y apóstolos, así apóstoles, apóstoles. Y él entendió que me estaba burlando de él. La verdad es que me estaba burlando de él, estaba burlando del problema. Entonces se puso bien serio. Y él se puso tensa en la mesa, ¿no? Pero la verdad es que sí, yo quería poner esa incomodidad en él. Primero, porque no sabía lo que él estaba diciendo. Por más que alguien te moleste en la iglesia, no lo puedes correr, no es tu iglesia, son tus hermanos. Tienes que aguantar y orar por esa persona para que el diablo lo suelte. Eso dice la Biblia. En segundo lugar, no tiene ninguna autoridad. Es consejo de persona principiante en una iglesia el querer correr porque te molesta. No, la iglesia no está hecha para uno, para que uno haga lo que quiera con el hermano. No, uno está hecho para el hermano. Uno es un regalo a la iglesia. La iglesia lo puedes echar. ¿No con la iglesia qué? ¿No está bien con usted? Ustedes un día les cae humano, únanse, todos en petición, 3/4 partes que necesitan en esta iglesia para correr. Adiós, echar culo a otro lado. Next. Nos vamos a ir llorando, si después de tanto años, nos corrieron más. Ese es el nivel chismita, pues. Que no hay necesidad de creer que son, porque eso es su gran júbilo, su gran orgullo el querer decir soy apóstol. Andan soñando. Te acabo de decir una palabra que no la puedo decir porque soy predicador, pero porque andan unos su vanidad de su mente, que son grandes. Cuando se dan cuenta que en la iglesia el servidor es el grande, el que sirve a los hermanos, no a quienes sirven. El hermano que sirve a los demás, está contento, los quiere, los ama. Ese es el grande, no el que da orden. Nunca entendieron lo que Jesús decía. No entienden lo que Jesús dice. Jesús dijo, yo aquí soy el maestro y les ando lavando los pies a ustedes. ¿No que ustedes quieren hacer lo mismo? Ya. Ok, preguntas. Que después que arrepentí contra todo eso que está. Sí. Es que de plano, no se busca otro título más humilde de iglesia. Pero te dejan algunas denominaciones. Tiene más a ser el movimiento pentecostal, porque es una iglesia más libre. Pero de todos modos son nuestros hermanos. Ellos también leen la Biblia, pero tienen que leerlo más poderosamente. Lo que no me gusta a mí es que se aprovecha mucho de estos apóstoles, se aprovecha mucho de la gente, de su sencillez. A veces les roban el dinero, les hacen hacer cosas que los hermanos como que fueran sus servidores. ¿Cuándo les falta el respeto a la iglesia? Hasta guardaespaldas andan, sí. Sí. Ok, preguntas. Sí. ¿Entendemos un poquito más ahora? ¿Qué pasó? De ahí, ¿qué es lo que es más común en la iglesia? Que puede ser evangelista. ¿Y quiénes son los evangelistas en la iglesia? Los profetas, por ejemplo. ¿Quiénes son los profetas en la iglesia? Los pastores, los predicadores. Los predicadores, esos son los profetas. ¿Ven? Pero ese es el nivel bajo. Hay un nivel alto en la Biblia, que estamos hablando de Jeremías, de Isaías, pesos pesados, que no se compara a lo que hay en estos tiempos. Jamás.
Este es otro. Uno habla la palabra de Dios, habla la palabra que ellos escribieron, entonces profetizan. Los evangelistas, ¿quiénes son? Son los que evangelizan a la gente, pero quienes básicamente son los que hacen el trabajo en la iglesia son los diáconos. Los diáconos son evangelistas, hablan a otros la palabra y traen a otros a la iglesia. Pastores, que los que cuidan el rebaño, cuidando ya a la gente, cuidando literalmente, hermano, porque esto se trata de cuidar. ¿Qué es pastor? Que cuide su rebaño. No quien no ha venido, quien no estaba, quien está enfermo, quien se murió para. Y eso es lo que se hace. Enseñar. Un pastor y un maestro es lo mismo. Los pastores, todos los pastores son maestros, pero no todos los maestros son pastores. Pero el pastor sí es maestro. ¿Preguntas? ¿Ya se aburrieron? ¿Terminamos ya? ¿No? Está bien claro. Tiene hasta las 2. Yo me voy a las 9:30, dice hermano. Hay que hermanos a las 12. Ok, terminemos entonces y ya es suficiente para que vayan a comerse sus hot dogs, que los dejan media algunos de ustedes. Sí, pero a las 7:30 deben comenzar, luego se duermen aquí ya llenos encima, peor. ¿Van a decir que algo de pena o lo hacemos? Okay.